Me imagino que todos están vinculados al área de la salud. La idea es iniciar, para hablar de la pandemia, como algo que ya era esperado por las organizaciones mundiales de salud, las regionales también. La crisis sanitaria global que está enfrentando la Argentina y el mundo ocasionada por la pandemia de COVID-19 ha puesto a los sistemas de salud en una situación de tensión y crisis de características extraordinarias, en la que los responsables de las políticas sanitarias y los trabajadores de la salud en ellos, todos, desde los administrativos, la gente de limpieza, enfermeros, médicos, instrumentadoras, todos los que están en esa área, están teniendo que tomar decisiones en un contexto de gran incertidumbre. Allá por el año 2007, la Organización Mundial de Salud señalaba que, aunque no podemos predecir cuándo se va a producir la pandemia, la próxima pandemia de gripe desde el siglo XVI, el mundo experimentó un promedio de 3 pandemias por siglo, que han ocurrido en intervalos de 10 a 50 años. Este documento fue escrito en el 2007 con respecto a la epidemia de gripe A, a la pandemia de gripe A. Y también advertía que esta nueva pandemia podía acarrear una carga significativa para la salud humana y conducir a una desorganización social y económica importante, proponiendo a la vista consecuencias impredecibles que los países y la comunidad internacional se podían llegar a tratar de preparar para tal eventualidad y mitigar estos impactos. Esto lo decía la OMS en el año 2007. Hay un documento de septiembre del año pasado, o sea, septiembre del año pasado, que es un informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias, que está colgado en la página de la OMS, que es de la Junta de Vigilancia Mundial de Preparación, que decía, que dice esto, que entre el año 2011 y 2018 la OMS realizó un seguimiento sobre brotes epidémicos en 172 países. Estos brotes fueron 1.483 y advertía sobre las enfermedades potencialmente epidémicas como la gripe o las de síndrome respiratorio agudo severo. ¿Sabes que no puedo continuar con la presentación? Ahí está. Este informe anual en su capítulo 3 dice prepararse para lo peor, una pandemia causada por un patógeno respiratorio letal y que se propague rápidamente. Esto ya se estaba planteando en septiembre del año pasado. Ahora bien, los sistemas y capacidades existentes en materia de preparación y respuestas en estos brotes, se vio que pensaban, o sea, la OMS, que son insuficientes para hacer frente a la gran repercusión y propagación de esta pandemia altamente mortífera, y ya fuera de origen natural o liberada accidentalmente por un laboratorio. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte en un documento hecho en febrero de este año con respecto a la pandemia, que una pandemia puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población, en virtud de los serios riesgos para la vida
la salud e integridad personal, así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad. Ahora bien, es interesante poder dilucidar y poder ponerle nombre a las características que tiene esta pandemia. El primero, que es un contexto sanitario excepcional. La otra cuestión que es muy importante es la incertidumbre que genera en todo medio, no solo en el medio de salud, sino en medio económico, en el medio de armar políticas no solo sanitarias, sino de todo tipo. El otro tema es que ha puesto en situación de vulnerabilidad a los equipos de salud, o uno lo puede plantear como aumentó las situaciones de vulnerabilidad, pero en cierta forma uno lo puede ver. Hoy en día hay más de 34.000 personas afectadas, contagiadas por el COVID y 140 muertos del área del sector de salud. Ha habido un cambio en la relación médico-paciente y las características que tiene el paciente COVID. Para empezar a entender un poco esto, uno ve que pacientes que se infectan de COVID, el 80% van a desarrollar síntomas mínimos y el 20% más o menos va a ser hospitalizado. De ese 20% que va a ser hospitalizado, el 5% va a ingresar a cuidados intensivos. De estos dos últimos grupos uno puede llegar a plantear un tipo de situación que se da, que es específica a este tipo de pacientes. El primero, que es de carácter agudo, y son pacientes que se los aísla con una gran pérdida de la autonomía. La otra cuestión, que puede llegar a ser un paciente con pérdida, con riesgo de perder la vida o de recuperarse recuperarse de su afección. Esto le da una característica única a este tipo de pacientes. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre pacientes de cuidado paliativos y este tipo de pacientes? Son pacientes que no están preparados para la muerte, son pacientes que no están preparados para el aislamiento, son pacientes que también pueden recuperar su salud. La otra cuestión que se está viendo últimamente son los pacientes con COVID persistente. Todo este tipo de situaciones, de características, ha producido todo un cambio en las relaciones sociales y un cambio en las relaciones sanitarias. El cambio en las relaciones sociales un poco ya estamos viendo, de hecho, digamos, hemos tenido que cambiar muchas de nuestras actitudes, pero me voy a enfocar al tipo de relaciones, de cambio de relaciones sanitarias. Acá yo evidencio tres aspectos importantes, ¿no?, de este cambio. Uno dentro del equipo de salud, el otro dentro del equipo de salud de las instituciones y el otro, por último, en la relación médico-paciente. En el equipo de salud, yo ya hablé de la incertidumbre que genera el equipo de salud, pero además el estado de emergencia en salud pública obligó a cambiar la práctica de los profesionales. Les doy un ejemplo. Yo soy médico anestesiólogo especializado en cirugía cardíaca, llevaba una práctica. Este cambio a través de la pandemia me obligó a mí estar un mes adiestrándome no solo en las prácticas de equipo de protección personal, sino que cómo preservar la integridad del paciente, pero no solo la integridad frente a mí, sino que además del paciente hacia el otro equipo de salud. Esto lo que obliga es una modificación de los estándares de salud. Esto ocurre en todo ámbito hospitalario.
Y además, por ejemplo, es que hemos estado obligados a buscar alternativas terapéuticas, ¿no? A ver, desde el simple hecho que para nosotros es un hecho cotidiano, el de la inducción de un paciente e intubarlo, o sea, poner un tubo endotraqueal a través de la boca, esto generó que, por ejemplo, nosotros tengamos que usar ahora una cúpula de acrílico donde metemos las manos como meten las manos quienes trabajan, un biólogo con material infestante y la cabeza del paciente está dentro de esa cúpula. Luego está tapado con plástico, le cubrimos la boca luego de la intubación para que tengan una idea de cómo, digamos, ha cambiado estos estándares terapéuticos. La otra cuestión genera tensiones dentro del equipo de salud. Las tensiones que se dan dentro, desde el propio cuidado a, digamos, no poder infectar a otro tipo, a nuestras familias, no infectar a otros colegas, pero además viendo desde una cuestión de valor que cuidarnos nosotros mismos equivale como un acto de solidaridad porque podemos no solo atender a estos pacientes, sino atender a pacientes futuros, ¿no? La otra cuestión, digamos, estas tensiones se pueden también plantear de que la evidencia dentro del equipo de salud, dentro de los trabajadores de salud, se ve como un sufrimiento moral. Ahora, ¿cuáles son los cambios de relaciones sanitarias entre el equipo sanitario, entre el equipo de salud y las instituciones? Estos cambios son en las prioridades de atención. A ver, ¿qué quiero decir? Poniéndolo en ejemplos concretos. En mi hospital nosotros teníamos un ritmo de cirugías cardíacas, un ritmo de cirugías programadas. Hoy en día la prioridad es otra, ¿no? Y empezamos a ver que digamos, las prioridades empiezan a pasar porque por la afectación del equipo de salud, ese 20% que se da de los que se infectan, empieza a haber menos personal de salud y ahí además de haber menos personal de salud, lo que tenemos que hacer nosotros, vemos muy limitados los esfuerzos que tenemos terapéuticos en todo sentido. Entonces, hay una cuestión importante que hay un cambio de prioridades. La otra cuestión es en la asignación de recursos humanos en distintas áreas. Esta asignación de recursos humanos se da, que este es un punto central, en los cambios de incumbencia del personal sanitario. ¿Qué quiero decir? A medida que va creciendo el número de infectados y a medida que ingresan infectados al hospital, a las áreas de cuidados intensivos, y a medida que colegas, compañeros se infectan y tienen que dejar la asistencia justamente por el COVID, uno empieza a ver que falta recurso humano. Les doy un ejemplo. Hoy en la Argentina hay 1.100 terapistas intensivos. Hay unos 1.100, 1.200 médicos anestesiólogos. Los que saben manejar los cuidados críticos son los terapistas, los que saben manejar la vía aérea, el manejo del respirador son terapistas y anestesiólogos. Bueno, a medida que van cambiando, empieza a haber una falta de este personal. Lo mismo ocurre con el personal de enfermería que está en cuidados críticos. ¿Qué pasa con esto? Empieza a haber otro tipo de especialidades que empiezan a atender en estas áreas, cirujanos, lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, o en Francia, que donde había
digamos, este colapso, estaban atendiendo oftalmólogos, dermatólogos, más allá de que es loable cada una de estas profesiones, no están adiestrados para este tipo de cambios de incumbencia, y en sí esto se refiere también en la muerte de esos pacientes que están internados. O sea, hay estudios, por ejemplo, en cirugía cardíaca, que cuando se cambia el personal vinculado a enfermería, que está vinculado al cuidado crítico de hace años, y se lo cambia por otro, aumenta la mortalidad de estos pacientes. En este caso pasa exactamente lo mismo. En la relación médico-paciente, a ver, cuando estamos fuera de pandemia, hay un cambio, o sea, en el individuo, ¿no?, a un cambio, a una atención guiada en la salud pública. Estas necesidades de salud pública pueden justificar una limitación de derechos, y en esto las preferencias de las personas. Esto se ve habitualmente cuando a un paciente con COVID, lo que pasaba, que se lo tiene que internar o no, que es aislado, que tiene poco contacto con la familia. Bueno, esto se ve, pero además el profesional, y en esto hablo profesional, no solo médico, el enfermero debe priorizar su deber hacia la comunidad que sobre los deberes de respeto del individuo, como uno plantea en sí la relación médico-paciente fuera de la pandemia. A ver, para empezar a hablar sobre las consideraciones éticas, los conflictos que uno puede ver en tiempos de pandemia, que son distintos digamos, son distintos a los que están fuera de la atención en la pandemia, uno tiene que evaluar, considerar lo que es el proceso de muerte en la actualidad. Uno ve un proceso, digamos, creciente de medicalización de la vida, también de tecnificación del proceso de morir, más allá del envejecimiento que tiene la sociedad. En este contexto hay que pensar la pandemia. Ahora bien, ¿cuáles son los conflictos éticos que se pueden llegar a plantear? En una situación de normalidad, los conflictos bioéticos radican en el difícil consenso que hay entre la autonomía del paciente y el criterio médico. Este conflicto se va a situar inicialmente entre el respeto a la autonomía y determinadas concepciones de derecho a la vida que tienen los médicos. Uno vive en un estado moderno, lo estaba diciendo Adolfo, donde hay diversidad, una multiplicidad de opciones morales, acá radica donde se sitúa el conflicto en una situación de, digamos, entre comillas, normalidad. Ahora bien, en pandemia hay un cambio centrado en el individuo, una atención guiada por la salud pública. Y la autonomía del paciente en este contexto se ve afectada en una limitación de derechos y preferencias de los individuos. Ahora bien, los conflictos uno los puede situar en tres grandes ítems, ¿no? Más allá de los conflictos que uno puede tener, los conflictos, digamos, que se tienen con respecto a los dilemas que se dan del final de vida, de asignación de recursos, acá está muy, muy preciso los conflictos nuevos que se generan. Y el primero es en la disponibilidad y asignación de recursos sanitarios, humanos y tecnológicos. El primero que se puede dar entre la asistencia médica y la falta de recursos sanitarios. Esto fue lo que se dio y lo que se está dando en algunas provincias y en algunos sectores de provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, y que en sí la cuarentena ayudó en algún lugar a poder equiparse para poder afrontar
cuando iba a venir el gran flujo de pacientes infectados y que iban a necesitar las unidades de cuidados intensivos. La otra cuestión que se da, que yo esto lo hablé anteriormente, es la limitación de recursos humanos, que esto va a llevar a un cambio de incumbencias. A ver, acá hay algo concreto. ¿Por qué faltan terapistas? Porque son mal pagos. ¿Por qué hay lugares que hay poca terapia intensiva y hay poca gente? Más allá de lo que es la motivación personal, de enfermería, de instrumentación quirúrgica, de todo lo de kinesiología, que va, en realidad cuando uno, o sea, ve esta cuestión de la mala paga, pero además la mala asistencia de los recursos técnicos y sanitarios, esto tiene que ser una política de Estado. La otra cuestión es la distribución equitativa de recursos que recae por lo general en el profesional actuante. Esto lo veo en los lugares donde yo presto asistencia sanitaria, ¿no? Donde no hay una distribución de recursos que está planteada desde un comité de crisis, sino que nosotros mismos nos tenemos que hacer cargo de cómo distribuir equitativamente estos recursos. Y el último, en este ítem, ¿no?, que podría ser el más dramático, que es el dilema de la última cama. A ver, yo acá quiero aclarar, esto no lo considero un dilema, y voy a explicar por qué. Yo creo que es injusto que al personal de salud tenga que cargar sobre sus espaldas las malas gestiones sanitarias y las malas gestiones de querer endilgarle que tenga que elegir entre qué paciente va a tener derecho a un respirador y qué paciente no. Esto no es así. Esto puede haber algún sesgo, algún sector del modelo médico hegemónico, desde el lugar de la omnipotencia, que pueda llegar a decir, yo puedo elegir desde la cuestión de triage. A ver, cuando uno considera un triage, uno tiene que tener muy en claro que ya hay un triage social que hizo los sectores que generan política sanitaria desde antes de la pandemia. Hay un triage social, hay un triage en lo público, hay un triage en lo privado, de hecho, hay estándares de atención diferentes en lo público y en lo privado, o sea, hay toda una política sanitaria que habrá tenido algún intento de cambiar este tipo de políticas en determinados gobiernos, pero en realidad no han podido, amalgamar o tener efectos profundos dentro de lo que fueron las políticas sanitarias en el tiempo, en distintos tiempos de distintos gobiernos. Por esto digo que para mí es un falso dilema. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Puede pasar. En la cuestión del AMBA podría haber llegado a pasar. El tema es que con la cantidad de hospitales que hay en AMBA, es muy difícil que pase, pero es probable que pase en sectores alejados al AMBA, porque el protocolo que se está llevando de salud con respecto al COVID es el protocolo de ébola. Quizás no van a poder acceder muchos a una unidad de cuidados intensivos y los lugares que están más alejados tienen menos camas y quizás va a pasar esto. Ahora bien, el otro tipo de conflictos es el que voy a hablar, lo voy a enumerar nomás. Estos son conflictos que se generan habitualmente en los pacientes graves, es en lo que se genera la toma de decisiones médicas y limitación de autonomía. Acá podemos hablar de rechazo de tratamiento, futilidad de tratamiento, limitación del esfuerzo terapéutico. Y la otra cuestión que se da es en la utilización de tratamientos que no han sido aprobados.
Acá es el otro problema que tenemos, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho 3 charlas antes de este curso, una con la profesora Susana Vidal, el profesor Gianni Tognoni y el profesor Joan María Laporte. Los 3 llegaban a la conclusión de que lo único que sirve hasta ahora y que siempre se usa en los pacientes críticos es la dexametasona. Bueno, ha habido una profusión de tratamientos alternativos que no llegaron a nada, y que en esto tenemos que tener nosotros especial cuidado, ¿no? A ver, algún tipo de consideración finales y además de esto, yo creo que un tipo de propuesta propositiva, ¿no? Yo creo que hay 3 deberes éticos que tienen que tener una autoridad sanitaria. El primero es el deber de planificar y manejar la incertidumbre. Y en este contexto de pandemia es un imperativo categórico. El otro es el deber de proteger a los trabajadores de salud y a la población. Y el otro es el deber de guiar mediante estándares mínimos de atención la crisis y la contingencia. Para esto, yo creo que hay que armar un comité de crisis, pero no los comités de crisis hospitalarios como se están dando, que están corriendo. Quiero que se entienda, no los estoy criticando. Yo creo que el comité de crisis además debe tener lineamientos claros desde la política sanitaria, desde los ejecutivos sanitarios. ¿A qué nivel? Desde el punto de vista de organizar la respuesta a la crisis según planes de contingencia, tomar medidas basadas en equidad, o sea, tener que ser reflexivo constantemente, ¿no? Y tomar decisiones de forma colegiada. La otra cuestión es de planificar y prever conflictos y dilemas, como la elección de los recursos materiales, el uso de tratamientos vitales, retirada de tratamientos, derivación de tratamientos paliativos, e informar a los pacientes los criterios utilizados en los tratamientos. Y el último es el de establecer la naturaleza y el alcance de las obligaciones del personal sanitario. Bueno, me parece que podemos tener, si quieren, algún tiempo de preguntas. Si ustedes quieren, bueno, no sé, Gonzalo, ¿cómo hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es pedirle por favor a Nadia Masante que cierre el micrófono que está escribiendo. Sí, creo que lo más adecuado sería que lo pongan en el chat, si no se hace bastante complicado, pero si hay gente que quiere. Pido disculpas, ya lo cierro, no sé cómo. Perfecto. Bueno. Bien. Bueno, estamos en tiempo casi final, ¿no? Sí. Bueno. Quizá, Claudio, aprovechemos el tiempo para... A ver. Bueno, ahí Cecilia pregunta que no tiene claras las objeciones para el ibuprofeno inhalado. A ver, el usar un tratamiento que está para determinado tipo de indicación y usarlo para otro, esto requiere un protocolo que es evaluado por un comité de ética de investigación y a partir de ahí evaluar los riesgos y beneficios de cada
de cada droga. Esto me extiendo a lo que es el ibuprofeno o cualquier otra droga. Recuerdo desde que empezó la pandemia, hubo varias drogas, desde la ivermectina, hidroxicloroquina, que se veían como panacea y en realidad quedaron en el camino. Cloruro de sodio. Claro, o sea, quedaron en el camino. O sea, yo creo que esto exige un esfuerzo nuestro digo, de personal sanitario, no solo médico, porque esto hay que plantearlo a través de un protocolo que sea aprobado por el Comité de Ética y evaluar bien cada riesgo, ¿no? ¿Vos me lees los chats o querés que me vaya fijando? A ver, voy a maximizar los chats para ver si puedo contestar. El personal de salud está cayendo enfermo y además, imagino que dice mal pago y sin recursos. Vos estás recibiendo protocolos para pruebas de drogas. El Comité de Ética Central nos dio nuevas instrucciones para trabajar y no nos sentimos capacitados. Yo en el Comité de Ética que estoy, no hemos recibido protocolos de drogas. Sí me han enviado a mí como evaluador externo algún tipo de protocolos, protocolos de medicaciones que tienen indicaciones precisas que se quieren usar para el COVID. La verdad, los protocolos que me han enviado han sido muy deficientes en su planificación y concreción de querer hacer algo, por los cuales fueron rechazados. Y estos protocolos que me enviaron fueron de hospitales públicos y privados de Ciudad de Buenos Aires. Y he tenido consultas de protocolos de Provincia de Buenos Aires. A ver. Con respecto a lo que dice el Comité Central, que dio instrucciones para trabajar, es cierto, yo una de las cuestiones que veo que uno de los problemas fundamentales que hay en los comités de ética, esto lo digo desde un lugar, no hago una valoración moral, quiero aclarar, ¿no? Pero en realidad las cuestiones que se dan desde, digamos, los desafíos éticos, a veces la formación es deficiente, ¿no? En esto me incluyo. Y las necesidades, por ejemplo, las nuevas formas de aprobación de protocolos COVID que bajó tanto el Ministerio de Salud de Nación como de Ciudad, acortan mucho los tiempos y esto nos extreman a evaluar y reflexionar desde otra forma los protocolos de investigación que se dan. Acá no hay que dejar de pensar que si uno piensa una bioética desde los derechos humanos y una bioética pensada desde la defensa de probando o el sujeto de investigación, a mí me gusta más el sujeto de investigación porque son sujetos de derechos. Digamos, acá tenemos que poner la lupa y demorar el tiempo que consideremos lo suficiente para poder reflexionar y ver los riesgos y beneficios de cada protocolo. En Jujuy han presentado protocolos con cloroquina, sueroquino, plasma omega 3, sin antes ingresar por un comité de ética. Bueno, este es otro tema que pasa. A ver, la realidad
convengamos que esto, a uno lo ven como si fuera un estorbo, ¿no? O sea, y cuando plantea yo, recuerdo en el año 2016, cuando cambia la resolución de la ANMAT, donde achica los tiempos de aprobación, escribí un artículo y después un artículo que salió en la red bioética UNESCO, pero además un artículo que salió en los diarios que decía volver a Nuremberg. Y en ese volver a Nuremberg era recuperar el espíritu de Nuremberg de proteger a los sujetos de investigación y que no por una cuestión económica se tengan que achicar los tiempos de reflexión de los comités de ética. Y bueno, gran parte de investigadores me criticaron mucho porque la primera cuestión que planteaba era que ponía un estorbo a la investigación. Y la segunda cuestión era de que si bien la industria, el Big Pharma, trabajaba en defensa de los derechos de los pacientes para las nuevas investigaciones, yo no podía tener un pensamiento oscurantista. Yo lo que creo que estos son, digamos, desde yo me paro es desde la protección al sujeto de investigación. No necesito decir de que la industria es buena, y no, es una cuestión de intereses. El interés de ellos es ganar dinero, mi interés es defender al sujeto de investigación. No sé si contesté esa pregunta después. La cuestión de Jujuy, donde están haciendo protocolos, también hubo en provincia de Buenos Aires, donde el Comité de Ética Central denunció a los médicos que estaban haciendo el protocolo que no había sido aprobado por los comités de ética, los denunció con nombre y apellido. Esto es algo que debemos denunciar y como comité de ética es nuestro deber, como también nuestro deber es el monitorear estos protocolos, ¿no? A ver. Otro comentario sobre el uso compasivo ¿qué es eso? El uso compasivo del ibuprofeno, que centralmente el problema es ese. Se puede admitir el uso compasivo en las circunstancias que las normas dicen que debe ser compasivo. Otra cosa no, digamos, otra cosa es meter el uso, claro, y el uso compasivo es paciente por paciente y el médico se hace cargo. Y otra cuestión es cuando llevado a gran escala, que puede ser ya un protocolo, y por más que diga uso compasivo, entra dentro de los estándares de evaluación de estos protocolos, ¿no? Ahora, no sé, el chat, si vos podés leer. Tenés el micrófono apagado. Digo, la otra cosa es que piden que compartas la presentación. Bueno, mandamos por mail, si les parece. Por 10 pesos por cabeza, podemos arreglar. Así financiamos un poco la salida de la cantidad. Bueno, no sé si quieren más preguntas. Si tienen más preguntas, si no hay, les comento que un poco para brevemente, que la semana que viene va a estar el profesor Miguel Cotou y Norberto Liski. Y nuestra cátedra en sí tiene una historia desde el año 2000. Esto no lo quise comentar antes, lo comento ahora. Desde el año 2000 nos hemos dividido por áreas de trabajo, salud mental, producción pública de medicamentos y vacunas, violencia obstétrica, atención primaria de salud, producción de conocimiento. A partir de esto hemos llevado determinadas líneas de
investigación y de acción. Por ejemplo, en producción pública de medicamentos y vacunas, hicimos 7 encuentros junto con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata y la Multisectorial por la Producción Pública. Hemos tenido una actividad destacada, estas 3 universidades y la multisectorial, en la Ley de Producción Pública de Medicamentos y en la ley, escribimos la ley de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. En el ámbito de salud mental, también hemos hecho varios encuentros. Nuestra compañera Norma Lepoy trabajó junto con Gonzalo el tema de la ley de salud mental, junto con todo un colectivo. Nuestra compañera Amelia Musini, el tema de violencia obstétrica. O sea, lo que les quiero decir es que no solo hablamos de ética de investigación, sino que tenemos una actividad profusa, y ahora hemos incluido a la licenciada, la antropóloga María Zuleta, que es un baluarte en ética de investigación, y a Lucas Goldin en geriatría y derechos humanos. Bueno, si no hay más preguntas, terminamos, ¿no? Una sola aclaración. Hoy tuvimos algunos problemas debido a nuestra joven edad, que no hay cosas que no manejamos del todo bien, por falta de experiencia, y no pudimos hacer la transmisión en simultáneo por YouTube, pero se está grabando, así que la vamos a poder de todos modos publicar, y a partir de ahora esperamos resolver estas cosas. Algunas cosas aprendemos, y que para que haya una presentación en simultáneo. El máximo de la sala esta de Zoom es de 100 personas. Estuvimos en el límite. Hoy había un poco más de inscriptos, pero alguna gente, como suele pasar últimamente, no pudo sumarse por la razón que sea, así que esperamos que la próxima clase, sea por Zoom o sea por YouTube, tampoco quede nadie afuera. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y nos vamos.